Hola a todos y todas, ¿qué tal? Soy Ismael, profesor de inglés y coordinador bilingüe en el IES Gaviota de Adra y bueno, también voy a ser vuestro tutor en este bloque de buenas prácticas en tutorización y docencia que forma parte, como ya sabéis, del curso online que ha preparado la Universidad de Almería para vosotros y para vosotras, con el fin de que podáis terminar con éxito vuestro máster en profesorado de educación secundaria y también para que podáis aprender un poco cómo funciona el proceso de prácticas, aunque sea de manera online. Evidentemente, lo idóneo no es esto, lo idóneo sería poder pisar un centro educativo y poder vivir la experiencia del periodo de prácticas desde dentro. Pero bueno, dadas las circunstancias actuales, no nos queda otra y yo espero que todos los contenidos que se van a impartir en este bloque os puedan aportar conocimientos que os sean útiles en vuestro futuro como docentes. Para mí es un placer poder impartir este bloque y además me recuerda a mi periodo de prácticas, allá por el 2013, cuando yo estudiaba el máster en profesorado de educación secundaria, en este caso de la especialidad de inglés, en la Universidad de Granada. Además, tengo muy gratos recuerdos porque mi tutora Teresa fue una tutora maravillosa, que además me enseñó muchísimo acerca de cómo funciona un centro educativo, tanto dentro de las aulas como fuera. Dentro de las aulas me enseñó técnicas de gestión de aula, de control, de comunicación y bueno, fue todo maravilloso en ese sentido. Además, establecí una conexión muy bonita con el alumnado al que pude impartir docencia durante mi intervención intensiva y fue un periodo, la verdad, maravilloso. Pero además Teresa no solo me enseñó cómo funcionaba o cómo era impartir docencia, sino que me enseñó cómo funciona la gestión de un centro desde dentro, cómo funciona la burocracia dentro de un centro educativo, cómo funcionan los planes, los proyectos, los programas, todo un poco, ¿vale? Además también, bueno, evidentemente viví de dentro una reunión de departamento, incluso pude asistir a algún que otro claustro de profesores. Y bueno, para mí, como os digo, fue una experiencia maravillosa, quizá lo más destacado de todo el máster, la experiencia más destacada de ese periodo. Y bueno, yo con este bloque voy a intentar que os familiaricéis con el proceso de prácticas desde el principio hasta el final, es decir, con una primera fase, como ya sabéis, de observación y en la que se familiariza el alumnado de práctica, en este caso vosotros y vosotras, con un centro educativo, y por otra parte una segunda fase en la que comenzáis vuestra intervención intensiva. No me enrollo más, voy a dar paso a la presentación y bueno, mucho ánimo con este bloque, mucho ánimo también con el curso online. Espero que sea productivo para vosotros y para vosotras y yo estoy seguro de que para mí también va a ser muy productivo poder impartir este bloque, puesto que seguro que vuestras aportaciones me van a ayudar a seguir aprendiendo, puesto que, como ya sabéis y como os comentaré a lo largo de mi presentación varias veces seguramente, un profesor nunca deja de aprender. En fin, lo dicho, mucho ánimo y un saludo. Hola de nuevo. A través de esta presentación os voy a describir brevemente en qué consiste el proceso de tutorización y formación durante el periodo de prácticas. Como ya sabéis, el periodo de prácticas consta de dos fases. Tenemos una primera fase de observación de la práctica docente y en la que además os familiarizáis con el centro educativo, y una segunda fase en la que continúa la observación de vuestro tutor o vuestra tutora y también en la que comienza vuestra intervención intensiva. Soy consciente de que la primera fase ya la comenzasteis, habéis estado un par de semanas en vuestros centros educativos, en los centros educativos que os asignaron. Por eso me voy a centrar especialmente en la segunda fase. Voy a comentar las dos fases, fase 1 y fase 2, pero voy a tratar con especial atención la segunda fase. También os comento que esta presentación está enfocada hacia la especialidad de inglés, pero cualquier alumno o alumna del máster en profesorado de secundaria puede encontrarla útil. Bien, vamos a comenzar con la primera fase del periodo de prácticas. En la primera fase, como hemos dicho, nos familiarizamos con el centro educativo asignado y concretamos la intervención intensiva. Como íbamos diciendo, en esta primera fase, vosotros y vosotras, como alumnos y alumnas de prácticas, os familiarizáis con el centro educativo asignado. ¿Cómo? Bien,
Pues, en primer lugar, el alumno o la alumna de prácticas se familiariza con el contexto y el funcionamiento del centro. Es decir, yo en calidad de tutor y el equipo directivo del centro presentamos el proyecto educativo del centro educativo, los planes y programas en los que participa, proyecto bilingüe, por ejemplo, o ecoescuelas, etc. Todo esto lo hacemos porque considero que todos estos aspectos juegan un papel fundamental en la organización de un centro y además forman parte del día a día de un o una docente. Por tanto, es muy importante que os familiaricéis con ellos. Además, en esta fase, la observación de la labor docente es fundamental, puesto que es el modo de tener una visión global de todo lo que implica ser docente y también de aprender de la experiencia de profesores en activo, de vuestro tutor. ¿Bien? Para complementar esta observación con la práctica, yo creo que es muy importante que los alumnos y alumnas de práctica vayan poco a poco introduciéndose en el mundo de la docencia. Por lo que en esta primera fase, aparte de observar, pido también a mi alumnado de prácticas que corrija algún ejercicio de manera puntual en algún grupo, que ayude al alumnado con más dificultades o que asista en el proceso de evaluación. Todo eso va permitiendo que gradualmente vayáis entrando o vayáis familiarizando con la labor docente. Además, también se me olvidaba comentaros que el alumno o la alumna asiste en calidad de observador a reuniones de departamento, equipos directivos y actividades no lectivas. Por ejemplo, me acompaña en las guardias, en los periodos de guardia. En esta primera fase, como decíamos, también se concreta la intervención intensiva, es decir, elegimos el grupo en el que vosotros y vosotras, como alumnado de prácticas, vais a realizar la intervención intensiva. En primer lugar, hacemos un análisis de preferencias, es decir, os pregunto en qué grupos os gustaría impartir clase y por qué queréis impartir clase en esos grupos en particular. Las preferencias respecto del grupo en el que se quiere impartir clase dependen de muchísimos factores, pero por ejemplo, hay alumnos y alumnas de prácticas que establecen una conexión determinada con un grupo en particular o simplemente que se sienten más cómodos o más cómodas en determinados niveles. Todo eso o todos esos factores van a ser determinantes a la hora de decidir el grupo en el que se va a llevar a cabo la intervención intensiva. Y tras este análisis de preferencias se llega a un acuerdo entre el tutor y el alumno o la alumna de prácticas respecto del grupo en el que se va a impartir docencia, es decir, el grupo más idóneo para que la experiencia de la segunda fase, la experiencia de intervención intensiva, sea lo más fructífera y lo más enriquecedora posible para vosotros y para vosotras. Todo esto que os he comentado hasta el momento conforma la primera fase del periodo de prácticas. Y ahora ya me voy a pasar a hablar sobre la segunda fase. En esta segunda fase, vosotros y vosotras, como alumnado de prácticas, continuáis con el proceso de observación. Es decir, seguís observando cómo vuestro tutor o vuestra tutora imparte docencia. Y además, planificáis la impartición de clase en el grupo asignado antes de que comencéis vuestra intervención intensiva. Para mí este punto es muy importante porque considero que la planificación es esencial. Da igual cuánto tiempo lleves trabajando como profesor o como profesora, pero una clase totalmente improvisada puede daros muchísimos quebraderos de cabeza, por lo que, insisto, este punto es muy importante. Continuando con esta labor de planificación, se acuerda la elección de los contenidos que el alumno o alumna de prácticas va a impartir en la clase sobre la que va a intervenir. Obviamente, la elección de los contenidos que se van a impartir no es 100% libre, puesto que depende, en cierto modo, de la secuenciación y la temporalización de los contenidos que se vienen impartiendo hasta el momento. Y tras la elección de estos contenidos se comienza el diseño de sesiones, siempre bajo la supervisión del tutor. En este punto yo pido a mis alumnos y alumnas de prácticas que traten de combinar los materiales y recursos del libro de texto con materiales y recursos bien de elaboración propia, bien que puedan encontrar en diversas fuentes. Como ya sabéis, ningún libro es perfecto, por lo que es importante, o yo considero que es importante enriquecer los contenidos, los materiales y los recursos del libro de texto con
otros materiales que además van a permitir atender a la diversidad, puesto que los libros están hechos pues, para un alumno específico, concreto, modelo, digamos. Como mínimo es necesario que diseñéis sesiones, puesto que es lo mínimo que exige el periodo de prácticas. Pero si tanto vosotros o vosotras como yo acordamos que se pueda ampliar el número de sesiones que vais a impartir, pues también podríais hacerlo. Y ya por último, cuando habéis diseñado vuestras sesiones, toca ponerse manos a la obra, es decir, toca ser profesor o profesora. Supongo que coincidimos en todos y todas en que este momento es el más emocionante y el que supone un mayor desafío de esta fase de prácticas. En estos dos últimos aspectos, es decir, en el diseño de sesiones y en la impartición de clase, me gustaría centrarme, por lo que vamos a comentarlos con más detenimiento. Voy a hablaros ahora acerca de cómo sugiero a mis alumnos y alumnas de prácticas que organicen su intervención. No voy a hablar sobre este aspecto de un modo exhaustivo, sino desde una perspectiva general. Como ya sabéis, el inglés como idioma es una herramienta de comunicación, por lo que es muy importante diseñar las sesiones sin perder de vista el fin último de nuestra materia, es decir, comunicar. Puedes considerarte un profesor más o menos tradicional, más o menos ecléctico, más o menos innovador, pero hay que tratar siempre de buscar oportunidades para que el alumnado emplee la lengua con fines comunicativos. Por ello, pido a mis alumnos y alumnas de prácticas que en el diseño de sus sesiones incluyan actividades y tareas que permitan trabajar todas las destrezas, es decir, listening, speaking, reading y writing. Esto no quiere decir que se diseñen unas sesiones ideales desde el punto de vista comunicativo, porque ya sabemos que cada grupo es distinto y que las posibilidades de trabajar las destrezas de un modo u otro van a variar en función de las características del grupo clase. Sin embargo, yo considero que sí es importante que el alumnado trabaje todas las destrezas de una manera u otra, insisto. Por ejemplo, una tarea o actividad de producción oral podría suponer desde un pequeño diálogo en pareja, por ejemplo, hasta la grabación de un vídeo o incluso llevar a cabo un proyecto más ambicioso de producción oral. Todo va a depender, como hemos dicho, de las características de la clase y de su nivel. También considero, por otra parte, que es importante que se trabajen los contenidos léxicos y sintácticos discursivos de la lengua. Muy grosso modo, evidentemente, hablamos de la gramática y el vocabulario. En este punto, un esquema básico podría consistir en la explicación del aspecto correspondiente, la realización de ejercicios más tradicionales desde el punto de vista de la gramática y el vocabulario y el uso contextualizado de dicho aspecto. Para mí, la tradición y la innovación no son aspectos incompatibles, sino que hay que servirse de lo bueno de lo anterior para tratar de sacar el máximo provecho de lo nuevo. Por ejemplo, si el alumno o la alumna de prácticas explica el presente simple, plantea ejercicios de los de toda la vida para con ello practicar este tiempo y después le pide al grupo que lo emplee en el diseño de una viñeta de cómic, estoy dando un ejemplo rápido, el contenido se está trabajando desde diferentes perspectivas y además abrimos paso al uso del inglés con fines comunicativos y por tanto se utiliza el inglés para comunicar. También aconsejo a mis alumnos y alumnas de prácticas que al menos en una de las sesiones o tareas que se plantea se implique el uso de las herramientas TIC. Evidentemente ya sabíamos que la competencia digital era muy importante, pero a día de hoy y teniendo en cuenta la situación que tenemos actualmente, vemos que resulta prácticamente imprescindible. Hay clases con las que se puede ser más ambicioso a la hora de plantear el uso de las nuevas tecnologías y otras con las que no tanto. Pero aseguro que ya sea en mayor o en menor grado, se pueden introducir en todas las aulas. Es muy importante, eso sí, que tengamos muy claro lo que esperamos y también nuestros objetivos. Por ejemplo, si pides que el alumnado lleve a cabo un proyecto que implique el uso de herramientas tecnológicas, no puedes esperar en ningún momento que el alumno o alumna lo haga sin instrucciones precisas, es decir, sin que le demos un guión preciso, unas instrucciones claras. Por eso hay que guiar previamente el proceso, ser muy explícito en cuanto a lo que estamos pidiendo y respecto de cómo pueden cumplir con las expectativas del profesor.
De otro modo, será muy complicado para ellos y para ellas poder llevar a cabo la tarea con éxito. Por último, respecto del diseño de las sesiones, solicito a mi alumnado de prácticas que contribuya de algún modo a la evaluación de los contenidos impartidos. De esta forma, el alumnado de prácticas se familiariza con el proceso de evaluación y también pues, con las herramientas de evaluación tipo las famosas rúbricas, las técnicas de observación directa, indirecta, que se utiliza a la hora de evaluar en general, ¿de acuerdo? Básicamente, esto es todo lo que yo solicito a mi alumnado de prácticas respecto del diseño de las sesiones. También, evidentemente, hay que mencionar, en el caso de la materia de inglés, el hecho de que se tienen que trabajar aspectos culturales, aspectos interdisciplinares y aspectos transversales. Forman una parte muy importante de nuestra materia, pero no me voy a centrar en eso, puesto que entonces estaríamos aquí hablando durante mucho tiempo. Pero, evidentemente, son igual de importantes. Tras todo esto, el alumnado de prácticas está preparado para comenzar la intervención intensiva en el aula, es decir, para impartir docencia en el grupo asignado. Así que yo voy a comentar brevemente cómo trato de gestionar esta fase, este proceso, como tutor me refiero. Bien, como hemos dicho, él o la estudiante imparte sus sesiones bajo mi supervisión, bajo la supervisión del tutor. Yo trato de evitar interrumpir las clases, tiendo a observar, a anotar qué es lo que se puede mejorar e intento interrumpir lo menos posible. Pero sobre todo en las primeras sesiones intervengo, hablo con el alumno, alumna de prácticas, para ajustar ciertos aspectos que le permitan mejorar. Ya cuando termina la clase, sí dedico un tiempo a analizar cómo ha ido la clase, qué se ha hecho bien y qué aspectos son mejorables. Sobre todo, me baso en 4 aspectos principales y que para mí son muy importantes. Además, son los aspectos que utilizamos como tutores de prácticas para calificar al alumnado de prácticas. Y bueno, estos aspectos son gestión del aula, capacidad de comunicación y orden, dominio de los contenidos impartidos y empleo de los medios, técnicas y recursos didácticos. Insisto en que estos 4 aspectos son clave, porque son muy importantes a la hora de impartir clase. Por ello, evidentemente, como observador en mi caso, me gusta dar feedback en este sentido al alumnado de prácticas. Además, es trabajo del alumno o alumna de prácticas reflexionar en casa para incluirlo además en la memoria de prácticas, haciendo un diario de prácticas de cómo ha ido todo, de qué se puede mejorar, de qué aspectos se han hecho bien y de qué aspectos no se han hecho tan bien. Y de esa manera el alumnado, el alumno o alumna de prácticas puede ir ajustando las estrategias metodológicas y las técnicas utilizadas conforme vayan avanzando las sesiones. De esa manera, poco a poco, irá teniendo mayor soltura a la hora de impartir clase y adquiriendo experiencia. Ya para concluir, me gustaría comentar que, como he venido diciendo a lo largo de mi presentación, el objetivo principal del periodo de prácticas es familiarizarse con todos los aspectos que conforman la labor docente. Es decir, no se trata solo de impartir clase, sino también de familiarizarse con el proceso burocrático, con los planes y programas de un centro, con la observación de buenas prácticas docentes. Todo eso y mucho más conforma la labor docente y, por tanto, tenemos que familiarizarnos con todo eso. Además, quiero volver a incidir en este punto, es muy importante planificar, reflexionar y analizar. Esto no solo es importante ahora, sino que será importante a lo largo de toda vuestra carrera como docentes. Y por último, un docente y una docente, y vuelvo otra vez a lo anterior, nunca deja de aprender. Es decir, estamos siempre en constante proceso de formación, con el objetivo y con el fin de ser cada vez mejores docentes. Este es el final de mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, seguimos en contacto por la Blackboard. Espero que esta presentación os haya servido para haceros una idea de cómo funciona el proceso de prácticas desde el principio hasta el final, algo que no habéis podido disfrutar, de lo que no habéis podido disfrutar como tal, pero bueno, creo que esta presentación os va a ayudar a haceros una idea de cómo funciona el proceso. Un saludo.